Listo. Ahora sí. Empezamos. Bueno, muchachos, en toda la semana hemos visto los diferentes componentes, hemos aprendido las mediciones, hemos aprendido aplicar diferentes técnicas y hemos aprendido también a interpretarlos en los esquemáticos. Entonces, desde hace 2 días ya estamos interpretando lo que es los capacitores, las bobinas y las resistencias en los esquemáticos. Ahora tenemos que continuar con los diferentes componentes que nos faltan mucho más por aprender. Apenas esto es el inicio, apenas esto es el principio, vamos apenas por una cuarta parte de lo que es el curso en sí. Entonces todavía nos falta mucho por comprender y aprender. Hay que tener presente la simbología y las nomenclaturas en los esquemáticos. Hay que tener y comenzar a comprenderla. Como por ejemplo, recordamos en la clase anterior que habíamos aprendido a cómo interpretar correctamente los esquemáticos, a cómo interpretar correctamente las resistencias en los esquemáticos, los capacitores y las bobinas en los esquemáticos. Pero aún nos faltan muchos componentes por terminar de identificar en los esquemáticos. Entonces el curso de hoy se va a basar en los componentes que ya hemos visto, repasando algunas técnicas también, mejorando algunas técnicas y interpretándolos en los esquemáticos. Vamos a tener una serie de tareas bastante dinámicas en las cuales ustedes van a tener que tener algunas PCBs en las manos, hacer las prácticas. Van a tener el día de hoy unos recesos, un recreo un poco más largo que les va a permitir pues a ustedes hacer la tarea y poder seguir a la siguiente clase. Entonces habíamos visto en la clase anterior sobre las bobinas, los capacitores y las resistencias en los esquemáticos. Les había dejado una tarea de identificarlas y les voy a dejar una tarea de hacer un micro jumper. Gracias a esos colegas que tuvieron la valentía de hacerlo, de verdad me siento muy orgulloso de ellos porque lo hayan hecho y lo hicieron de una manera excepcional, hasta mejor de la que yo lo hago. Entonces me siento súper orgulloso. Entonces tenemos muchos componentes por aprender e identificarlos en los esquemáticos, como por ejemplo uno de ellos es el varistor. Ya nosotros conocemos y aprendimos en la clase anterior que un varistor se usa para proteger circuitos contra variaciones de tensión al incorporarlos en el circuito, de forma de cuando se active la corriente, o sea, cuando él detecte una corriente, no va a pasar esa corriente por componentes sensibles. Por lo general el varistor son de estos colores, son negritos, ¿verdad? A diferencia de una resistencia, se parece a la resistencia, pero no es igual. La resistencia es más rectangular, por debajo son blancas y sus contactos son más pequeños, sus puntos de conexión. El varistor es igual, rectangular, ¿verdad? Su longitud y amplitud es mucho más amplia, ¿verdad? Pero sus contactos son mucho más anchos. Miren sus contactos, a diferencia de la resistencia. Entonces, el varistor es una resistencia dependiente de voltaje. O sea, tiene que depender de un voltaje, tiene que detectar un voltaje para conducir esa corriente significativa. Por lo general lo vamos a conseguir conectado a una línea y a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Si lo medimos montado en la PCB, nos va a dar continuidad, porque lo vamos a conseguir siempre en los módulos de radiofrecuencia, en señal, en donde están las antenas de radiofrecuencia, siempre en los flex de carga y en las PCB lo vamos a conseguir. Entonces, si lo medimos montado, no lo vamos a poder medir correctamente. ¿Cómo se mide correctamente? Desmontado, que esté solo el varistor. Ponemos nuestro multímetro, que es escala de continuidades o de medición de diodos, de esta manera. Y si el multímetro, ¿verdad?, pita, pip, está malo.
desmontado. Si pita, si suena el multímetro o nos da este valor 0001, está malo. En muchos casos, el multímetro que nosotros tengamos, siempre el multímetro para funcionar va a tener una diferencia potencial. ¿Qué es una diferencia potencial? Va a tener que inyectar un voltaje. El multímetro, para poder realizar la medición, inyecta un voltaje en milivolts. A eso se le llama diferencia potencial. Muchos multímetros de fabricación china no son tan precisos y tienen una diferencia potencial muy alta. Entonces, cuando tu multímetro tiene una diferencia potencial muy alta, nos puede dar valores erróneos, o cuando tiene la diferencia potencial muy baja, puede tardar en darnos los valores. Entonces, tenemos que estar pendientes con nuestros multímetros, porque muchas veces nos puede dar un valor erróneo un multímetro y podemos confundirlos al momento de hacer un diagnóstico o una revisión de un componente. Por eso es importante nosotros tener un buen multímetro. Como ya lo he dicho, en el foro publiqué un multímetro autorrango muy económico, está alrededor de los 30. Hay dos modelos, está alrededor de 25, 35 dólares, muy económico para comenzar y muy completo. Uno de los más económicos y más completos que hay en el mercado es este, muy preciso. Está el BC97, ¿verdad? Y está el BC99. El uno mide 24 MHz, el 97, y el 99 mide hasta 60 MHz. Esa es la diferencia. Entonces, si el varistor pita, quiere decir que rompió su límite de trabajo y se convirtió en un conductor correcto, como dijo el colega Fernando. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está malo. Entonces, se le reconoce como resistor dependiente de voltaje, o VDR. En el esquemático lo vamos a conseguir con la palabra BR o B, o en muchos casos lo vamos a conseguir también como VDR, en muchos casos también, pero por lo general lo vamos a conseguir con la palabra B o BR en el esquemático. La simbología es la siguiente. Esta es la simbología. Ahora, normalmente lo vamos a conseguir en equipos Samsung, Huawei, Alcatel. También los conseguimos en Apple, pero Apple, él interpreta las cosas muy simplificadamente. Por ejemplo, para Apple, ¿verdad? Es cierto, el varistor es una resistencia dependiente de voltaje, o sea, es un tipo de resistencia. Y el termistor, la resistencia térmica, es una resistencia dependiente de temperatura, es un tipo de resistencia. Pero para Apple simplemente van a decir son resistencias, solamente le colocan R en su simbología Apple. Por eso que hay que estar muy pendiente en los esquemáticos de Apple o de iPhone, porque el hecho de que nos diga que sea R, ¿verdad?, en el esquemático de iPhone no quiere decir que sea una resistencia. Apple interpreta que es una resistencia porque es un tipo de resistencia, pero muchas veces podría ser un termistor, un varistor u otro componente. Hay que estar muy pendientes, como aprendimos en las clases anteriores, cómo identificar. Por eso vamos paso a paso. Ahora, el varistor lo vamos a identificar de la siguiente manera. ¿Verdad? Esta es su simbología. Apple nos va a colocar R y nos coloca esta simbología. Así nos damos cuenta que es un varistor. Samsung coloca BR, Huawei coloca B, varistor. Entonces, el hecho de que diga 5000 no quiere decir que hay 5000 varistores en la PCB. No se asusten. Como siempre les digo, el esquemático no va a salir de la pantalla y se los va a comer y les va a rasguñar la cara. No, ustedes se van a comer el esquemático. Entonces, esta es la simbología.
No. El varistor es una resistencia dependiente de voltaje. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde los vamos a conseguir siempre? Los varistores los vamos a conseguir siempre en módulos de radiofrecuencia. Siempre. En módulos de señal de radiofrecuencia. Lo vamos a conseguir también donde están los pulsadores de botones, keypad y esos también. Lo vamos a conseguir. Los vamos a conseguir también en las antenas de Wi-Fi, en las antenas de Bluetooth, en las antenas NFC. Lo vamos a conseguir siempre. Siempre vamos a conseguirlos en esos lugares. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de varistores. Ya sabemos que van a ser negros, ¿verdad? Van a ser porosos, pero sus poros no van a ser tan notables. Van a ser de este tipo, así. Muchos son blancos, ¿verdad? Blancos con una rayita gris o un puntico gris. Aquí lo que pasa es que aquí no se logra ver bien, un puntico gris, ¿verdad? O van a estar la mitad gris o la mitad blancos. Otros van a ser verdes con una rayita blanca, o van a ser negros con una rayita verde o un puntico verde. Entonces, de esta manera van a ser los varistores. De esta manera. De esta manera los van a identificar. Presten atención. Presten atención. Van a conseguirlos así. Van a conseguirlos así. Van a conseguirlos así. Ahora, ¿qué falla nos va a dar un varistor? ¿Qué falla nos va a dar? Presten atención porque esto no está en las guías. No está en las guías ni está en las otras clases. ¿Qué falla nos va a dar un varistor? Que el equipo pierde señal constantemente. Que el equipo busca las redes. Ustedes se meten en un Samsung. Entran a la configuración y está todo bien. Y le dan buscar redes y se queda buscando las redes. Y aparecen a veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no aparecen. Eso también, la señal no es constante. Ahora, ¿por qué su señal no es constante? ¿Por qué su señal no es estable? Les voy a decir por qué. ¿Ustedes se acuerdan de la electricidad estática? De la estática. Sabemos que la estática se puede producir cuando cambiamos la polaridad de un material, un componente o un objeto que está cargado eléctricamente neutro. Le cambiamos la polarización. Lo podemos cambiar con temperatura, ¿verdad? Que se llama piroelectricidad, o la podemos cambiar con piezoelectricidad, que es que cuando agarramos un objeto inerte, una masa que no se mueve, y le aplicamos presión, podemos cambiar las polarizaciones. Entonces eso se llama estática. La estática no tiene una polarización exacta. Se ve en un osciloscopio o visiblemente como una onda de corriente alterna, AC. Entonces, la estática que nosotros podemos tener en las manos en el día a día, o donde nosotros podemos estar en el día a día, ¿verdad? Se va a traducir a un voltaje significativo. Se va a traducir en un voltaje significativo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se traduce a un voltaje significativo, hay un componente, si entra estática por la antena de radiofrecuencia, hay un componente que nos va a ayudar a pasar ese voltaje lo va a pasar a tierra para descargarlo, para que se vaya a otro lado. Entonces, tiene que haber un componente en la PCB que nos ayude a eso, porque para que no dañe el amplificador de potencia o otro componente más sensible. ¿Y cuál es ese componente? Una resistencia dependiente de voltaje. Una resistencia que cuando detecte un voltaje significativo o un voltaje, ¿verdad?, lo pase a tierra o lo pase hacia otro lugar.
con tal de cuidar los componentes sensibles, que no dañen otros componentes. Entonces, siempre por radiofrecuencia, el primer componente que se va a dañar antes de los capacitores, filtros o resistencia, o el mismo amplificador de potencia, va a ser el varistor. Es el primero que se va a dañar. Entonces nosotros nos vamos a cansar de cambiar el IC, las antenas, el fre de carga, cambiarle el firmware, limpiarlo, le prendemos las tevelas, le rezamos el Ave María, por favor prende y no salga la señal, y no vamos a dar la solución porque no sabemos identificar correctamente el componente. Entonces el varistor, cuando tengamos una falla de señal, que la señal no sea estable, es uno de los primeros que tenemos que revisar. Es importante conocerlo, es importante identificarlo, no solamente visible y notoriamente, sino a nivel esquemático también, porque el hecho que lo veamos como una resistencia, porque en muchos casos pueden ser blancos, negros o verdes, lo vamos a confundir como una resistencia y nosotros vamos a agarrar, vamos a quitar, ay no, esta es una resistencia, y saco cualquiera del otro lado y no tenemos que quitar y poner. No tenemos que quitar y poner. No todo es quitar y poner, muchachos. No todo es quita y pon. No. Tenemos que analizar el proceso. Tenemos que analizar cómo trabaja. Tenemos que analizar por qué tiene la antena un varistor. La antena, todo equipo que emita señal radiofrecuencia va a tener un varistor. ¿Por qué? Porque la electricidad estática está presente en todos lados. Sabemos que siempre la electricidad estática sucede por debajo del límite de percepción de 3000 voltios. Puede ser 500, 100, 220 voltios. Entonces, si a una antena de radiofrecuencia, a un amplificador, a un IC le entran 20 voltios por la antena, ¿qué le va a pasar al equipo? ¿Qué le va a pasar? Se va a dañar el equipo, se va a dañar el componente sensible. Entonces, los fabricantes, el ingeniero que diseñó ese equipo, tiene que agregar un componente que ayude a protegerlo. Y se llama resistencia dependiente de voltaje, varistor. Es una resistencia dependiente de voltaje. Entonces, cuando ella detecte un voltaje significativo, se daña. Pero el hecho no es que se daña de una vez y no vuelve a funcionar, no vuelve a su valor normal, se daña o se desgasta también. Con el tiempo se va desgastando y se va haciendo mucho más sensible. Entonces por eso es importante hacer un buen mantenimiento, como aprendimos en las técnicas. ¿Qué falla nos puede dar el varistor? Que el equipo no tiene señal estable, que el equipo tiene todo bien, el email está bien, el software está bien, todo perfecto, pero no nos detecta todas las redes. Entramos a las redes, buscamos manualmente y nos parecen una sí, volvemos a buscar, nos aparece otra no, y está así, no detecta todas las redes correctamente. Esa es la falla que nos puede dar. O nos puede dar también que cuando el cliente agarra el teléfono, baje la señal. Cuando lo dejan así quieto en la mesa, tiene full señal. Cuando el cliente agarra el teléfono, baje la señal. Que siempre pasa. O cuando el cliente llega a un lugar de repente que tenga mucha estática, baje su señal. Te puede decir el cliente, no, lo que pasa es que cuando lo pongo en la cocina se le va la señal. Y resulta que al lado de la cocina tiene un radio, ¿me entiendes? Que emite una onda y va a producir interferencia. ¿Entiendes? También no puede detectar ninguna, se queda el símbolo de prohibido. Se queda el símbolo también, ¿me entiendes? No detecta ninguna en muchos casos. Entonces, por eso siempre nosotros, cuando tengamos una falla, muchachos, tenemos que revisar de dónde le molesta al cliente. Guárdense eso en la cabeza. Cuando el cliente te dice a ti, no me da imagen, no me funciona el touch, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Descartar la pantalla y descartar el touch. Ahora, después de la pantalla que viene, el flex de la pantalla. Y el flex de la pantalla que está soldado. El flex de la pantalla tiene un conector FPC soldado. Reviso el conector. Y ese conector, ¿a dónde conecta? Conecta a la tarjeta, a la PCB, a la tarjeta de circuito impreso, ¿verdad? ¿Qué voy a revisar en la tarjeta de circuito impreso? El conector también. Ya revisé el conector, sigue la falla que tengo que revisar. Línea por línea por línea por línea. Entonces,
¿Esas líneas a qué van conectadas? A capacitores, diodos, resistencias, ¿me entiendes? Entonces tenemos que buscar por etapas de donde le molesta el cliente desde el principio. Nunca tenemos que echarle la culpa a quien no tiene la culpa. Entonces, cuando nosotros buscamos en internet Samsung S6 no agarra señal y buscamos en Google y salen 1000 indios y 1000 hindúes y 1000 personas y chorrocientas de personas diciendo cambia cambia de IC, cambia de IC, y nosotros llegamos, cambiamos el IC, les ponemos temperatura, cambiamos el IC, no funcionó. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos echando la culpa a quien no tiene la culpa. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué hace un técnico profesional? Un técnico profesional comienza la falla de donde le molesta el cliente. Si tú como técnico comienzas, revisé la antena está bien, ¿qué voy a hacer? Voy a revisar acá las conexiones de la antena, ¿verdad? Bueno, después de las conexiones de la antena que vienen, mira, aquí hay un varistor, voy a revisar el varistor, hay un capacitor en serie, ¿verdad? Hay otro capacitor, mira, otro varistor. Entonces yo reviso línea por línea, componente por componente, buscando el culpable, paso por paso. Eso se llama realizar diagnósticos o soluciones por procedimiento. Tenemos que seguir los procedimientos paso a paso para poder dar la solución. Por eso siempre les he dicho, cuando a ustedes les llega un teléfono con una falla complicada, analicen primero si disponen de tiempo suficiente o no, porque nadie les va a dar un libro mágico que les diga sopla y prende el equipo. No, tenemos que investigar y aprender cómo se comporta cada circuito y qué necesita para funcionar. Entonces, muchos casos, ¿verdad? De eso se deben a los varistores, muchos casos no, otros casos puede ser la antena. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos por etapas, primero, bueno, la antena conecta ¿dónde? A un pin out, ¿verdad? Bueno, ya cambié esto, voy a lo que va, aquí viene el siguiente. No, mira, aquí está, veo una línea de la antena y esta línea conecta a un varistor y yo tengo que hacer aquí, revisar mi varistor, ¿me entiendes? Entonces siempre tenemos que ir por etapas. Ya después que yo revise todos los componentes, ya después que yo revise todo, ¿verdad? Me voy a topar con los amplificadores, ahí comienzo, pero no tengo que echarle la culpa al IC. El IC no tiene la culpa, no tengo que echarle la culpa a la PCB completa. La PCB completa no tiene la culpa. Cada vez que le decimos al cliente, cambia la tarjeta lógica, cambia la tarjeta lógica, cambia la tarjeta lógica, no estamos haciendo nada, no cumplimos con nuestra función, no cumplimos con nuestro trabajo. Tenemos que investigar paso a paso, Entonces por eso es importante siempre analizar cómo trabaja cada proceso. Ahora, ahora vamos a refrescar cómo vamos a medir los varistores. Presten atención, porque en la tarea de ahorita, que vamos a tener un receso para que puedan almorzar con unos colegas, van a hacer la práctica y van a tomar la foto también de cómo las van a hacer. Entonces, ahora explico. Los varistores no se yumpean, no los puedes limpiar. Los quitas, los mides desmontado, no tiene que tener continuidad. Si tú quitas un varistor, te les voy a explicar, atención. Si ustedes quitan un varistor de una tarjeta, de un módulo de señal o una antena, ustedes lo quitan, va a entrar interferencia a la antena y no van a tener una señal estable. Puede que le funcione, puede que no, pero no van a tener una señal estable. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si ustedes quitan un varistor, ¿verdad? Tienen que poner otro. No tienen polaridad, no importa la forma que ustedes lo coloquen, no tienen polaridad, ¿verdad? Pero si ustedes quitan uno, tienen que poner otro igual, siempre un varistor. ¿Entiendes? A veces se quitan, ¿verdad? Y nos queda el equipo sin señal y nosotros pensamos que no iba nada soldado ahí, pero iba un varistor. Por eso es importante comparar con el esquemático. Eso lo vamos a aprender ahorita. Donde también vamos a conseguir los varistores en muchos casos también, ¿verdad?
donde tenemos los pulsadores. Los pulsadores, botón de subir volumen, de bajar volumen, power. Muchas veces tenemos varistores también. Muchas veces. ¿Cuánta temperatura y aire? La misma temperatura que aprendimos en la calibración. Entonces ya sabemos, el varistor lo tenemos que quitar y medirlo desmontado. Ponemos nuestro multímetro en escala de continuidad o de diodos, ¿verdad? Y si nos pita de esta manera o nos da este valor, está malo. Entonces está malo. Entonces, la función del varistor es conducir una corriente significativa cuando el voltaje es excesivo. Se mide en continuidad. Si da continuidad, está malo. En el esquemático lo vamos a conseguir con la palabra B y con la palabra BR. En muchos casos lo vamos a conseguir también en el esquemático de Apple. Él nos va a poner que él va a pensar que es una resistencia, pero nos va a poner esta simbología. Apple nos pone R, pero nos pone esta simbología. Esta es la simbología del varistor. Esto es la simbología del varistor. Sí, a veces vamos a tener por los módulos también de radiofrecuencia, a veces vamos a tener termistores en los botones encendidos, vamos a tener también termistores, pero no es lo mismo un varistor que un termistor. Vamos a esta clase primero y después vamos a la otra donde vamos a los termistores también, que es otra cosa diferente. Entonces vamos a la práctica. Tenemos aquí nuestro multímetro y sabemos ya que el cable negro siempre va a la terminal común, y el rojo, dependiendo de la medición, vamos a colocarlo en la correcta. En este caso lo colocaré en esta. Pongo mi multímetro en escala de continuidad. Sí, Eduardo, los cases de los teléfonos, los forros de los teléfonos, es importante también para que le digan a sus clientes, los forros, los cases de los teléfonos, lo que le colocamos a los teléfonos para protegerlos, reducen significativamente la estática y ayudan a tener una mejor estabilidad de señal. Sí, estándar, por ejemplo, si lo sacamos de un equipo con tecnología 3G, va a ser estándar, siempre va a ser estándar. Lo que se maneja son valores estándar a nivel SMD de tarjeta de circuito impreso de telefonía o tablet, va a ser estándar. Entonces, puedes sacarlo de otra tarjeta igual, no hay ningún problema. Entonces, colocamos el multímetro en escala de continuidad. Ya lo tenemos. Y yo sé que si el varistor me pita, va a estar malo. Ahora voy a retirar mi varistor. Aquí tengo mi varistor. Tengo acá, miren, aquí tengo uno, miren, una rayita gris con blanco de un varistor. Aquí tengo uno verde, un varistor, mírenlo también. Entonces ya conocemos las reglas de soldadura. ¿Cuáles son las reglas de soldadura? ¿Cuál sería la medida? Se mide en continuidad, colega. La regla de soldadura es limpiar primero el área donde vamos a trabajar para descontaminar, eliminar cualquier tercer agente contaminante, siempre.
¿Qué aplicamos ahora? Flux. Voy a sacar mi varistor. Ya sabemos la temperatura, cómo se trabajan. Los colegas que no lo han visto, vean las clases de soldadura. Ya saqué mi varistor. Recuerden siempre, cuando retiremos un componente, recuerden siempre, tenemos que esperar que enfríe, porque los componentes con los cambios de temperatura alteran sus valores y nos puede dar un valor erróneo al momento de hacer una medición. Sí, claro, es válido usar cautín para retirarlo. En este caso, yo uso mucho aire caliente, me gusta usar mucho aire caliente porque ya tengo la precisión, pero es recomendable a ustedes que se acostumbren a trabajar también con su aire caliente para que desarrollen precisión. Aprendan a conozcan las soldaduras exactamente cuándo es el punto que tienen que retirar. Es válido usar cautín para retirarlo, pero siempre es recomendable practicar precisión, rapidez, como lo acabo de retirar. Entonces, ya el componente enfrió. Ahora, pongo acá mi camarita para que ustedes puedan ver el multímetro, ¿verdad? Si el varistor me pita, va a estar malo. Entonces, aquí voy a colocar no me da ningún valor. Está bueno. Si este varistor pitara, estaría malo. Si este varistor pitara, estaría malo. Quiere decir que este varistor está bueno. Pero ¿qué pasa si yo lo mido montado? Por ejemplo, aquí tengo uno, aquí tengo otro, y lo voy a medir montado, por ejemplo. Me pita, ¿ves? Pero si yo lo mido desmontado, como se mide correctamente desmontado, vamos a retirarlo. Los varistores SMD no tienen polaridad, no importa la posición que lo coloquen. Entonces lo mío desmontado y no me da continuidad, ¿vieron? Entonces los varistores se miden desmontados, se miden desmontados. Ok, una técnica para colocar los varistores o las resistencias. Bueno, una es muy fácil. Simplemente vamos a hacerle la práctica con una técnica. Colocar varistores y resistencias. Una puede usar aire caliente. Dos, con el cautín hay una muy fácil, que es esta. Aplicamos flux en el área donde vamos a soldar y buscamos nuestro cautín. ¿Qué punta uso yo? Uso este tipo de punta.
uso este tipo de punta. Porque el varistor cuando está instalado tiene continuidad. ¿Por qué? Porque está conectado al módulo de amplificador de potencia, el PA, y muchas veces puede tener una baja impedancia esos módulos y va a tener continuidad a tierra, siempre. Por los módulos de radiofrecuencia siempre van a tener continuidad a tierra, ¿entiendes? Pero siempre hay switch de antena, varistores y otros componentes que van a ayudar a reducir todo ese ruido. Y también se usa la tierra común para ayudar también a levantar una mejor amplificación, una mejor señal también. Entonces, no, recomendable es desmontarlos. Esos son varistores, Andrés, varistores. No quiere decir que hay una falla en esa línea, no quiere decir que hay una falla en esa línea si lo mides montado, no. Los módulos de radiofrecuencia, las antenas muchas veces van a tener continuidad a tierra. No quiere decir que haya falla en esa línea, no. Sí, hay varistores cerca de los ICs de carga, también. En muchos casos también. Pero en muy pocos los casos se ven, muy poco. Entonces, ¿cómo vamos a colocar? Yo uso esta punta. Y esta punta tiene un filo acá. Con esta puntita voy a colocar mi resistencia. Le voy a colocar toda la temperatura del cautín. En este caso yo le coloco 400 grados. Correcto, Eduardo. Sí, correcto. Eso no son bobinas, son varistores. Varistor, repito. Varistor. Un varistor se usa para proteger circuitos contra variaciones de tensión al incorporarlos en el circuito de forma de cuando se active la corriente no pase por componentes sensibles. También se le conoce como resistencia dependiente de voltaje o VDR. La función del varistor es conducir una corriente significativa cuando el voltaje es excesivo. Se mide en continuidad. Si da continuidad está malo. Se tiene que sacar y medirlo desmontado. Desmontado. Los azules con punto blanco, como vemos acá, ¿verdad? Aquí está uno. Pasa que muchos no los ven. Azules, a veces va a tener un puntico rojo, un puntico blanco. Son bobinas o inductores. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Entonces, los varistores se miden desmontados. Si da continuidad, está malo. Pueden ser así. Pueden ser verdes con rayita blanca o pueden ser blancos con rayita gris. O pueden ser verdes así con negro también, los varistores. Ahora vamos a mostrar cómo colocar una resistencia o capacitor con esta técnica, ¿verdad? Yo agarro mi cautín, no se trata de a qué temperatura se dañe. Se dañan a la temperatura real de 235 grados. Se trata es de llegar al punto de fusión. Recuerde que cuando aprendimos en la clase de soldadura, aprendimos que tenemos que utilizar la subida de temperatura y una vez que la soldadura llega a su punto exacto, retiramos el componente. Eso es lo que tenemos que nosotros aprovechar. Cuando nosotros no aprovechamos esa subida de temperatura y duramos mucho tiempo,
causamos daños al componente. Ese es el error que muchas veces cometemos. Entonces, vamos acá. Uso esta puntita, es la que voy a usar para soldar. Este filito que está aquí es el que voy a usar para soldar. Entonces coloco acá, yo coloco toda la temperatura de coating porque voy a usar toda la subida. ¿Qué voy a limpiar? Voy a limpiar el área y la voy a dejar plana, lo más plana posible. Entonces sabemos que tenemos que limpiar nuestro coating siempre. Se movió esto acá. Limpio mi coating. Ya limpié el área, apliqué flux. Y voy a quitar el estaño viejo y voy a dejarlo lo más plano posible. En este caso no uso una malla, sino que lo hago aquí. Listo. Voy a hacer lo mismo como si fuera hacer la técnica para colocar un IC. Voy a hacer lo mismo como la técnica para colocar un IC. El humo hace daño, pero tengo un extractor de humo. Acuérdense que el extractor de humo reduce significativamente la estática y también tiene un filtro. Entonces, hice la misma técnica como si fuéramos a colocar un IC, que hago unas pequeñas almohadillas. Ahora, ¿qué hago yo en este caso? Aquí aplico un poquito de flux, igual, y aquí se voy a usar estaño en pasta. Estaño en pasta. Listo. Ahora voy a buscar mi varistor, que creo que lo dejé aquí abajo. Aquí está. En la clase de soldadura le puse los estaños en pasta recomendados. Entonces, aquí tengo mi varistor, lo sostengo con una pinza y aquí voy. Ya coloqué un lado, ahora el otro, e igualmente estaño en pasta, un poquito, si ven mucho que tiene mucho lo quitan, acomodo para una forma que para mí sea cómodo, e igualmente con una pinza fina y que le dé bastante precisión, listo, sencillo, fácil.
Correctamente, estoy cambiando la aleación. Ese es el truco, cambiar la aleación, usar la misma técnica que usamos para colocar IC, para colocar la resistencia. Correcto, colega Manuel. Cambiar la aleación. ¿Ven la importancia de todas las clases? Aquí está. Volvimos a colocar el componente chiquitico. De nuevo. De nuevo. Entonces, ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Así colocamos resistencias chiquitas. La punta biselada, usamos la punta finita del ladito, que es muy fina, esa pullita es muy fina y nos sirve. Calienta rápido, adhiere muy bien. Así las coloco yo. Menos invasivo, más efectivo, correcto. En este caso no, porque estoy siendo menos invasivo, muy rápido, no estoy aplicando calor. Claro, cuando lo retiré sí. Igual, colega, cuando están bien juntas, como la de los iPhone, por ejemplo este caso, vamos a buscar una acá. Igual. Esta es la de los iPhone que están bien juntas. Igual descontaminamos el área. Flux. Nuestro cautín. Igual la puntica de ladito, la partecita de abajo, la de abajo, esta puntita que estamos viendo aquí, ahí la puntica de abajito, limpio mi cautín bien. Y busco una posición cómoda, que sea para mí cómoda. Y aquí empiezo. La quiero levantar, la levanto. Aquí la quité. Para colocarla. Eso es lo mismo. Ahí está. Ya lo coloqué de nuevo. Vamos a limpiar aquí para que vean. Ahí está. Sí, lo que pasa es que aquí ya es por el color de la PCB. Vamos a hacerla con la de al lado. Vamos a ver si lo podemos bajar un poquito para que vean de nuevo. E igual con la puntica fina del cautín, pues voy a levantar un capacitor, por ejemplo. Voy a levantar el capacitor de la resistencia, por ejemplo. Lo levanto. Voy a levantar la resistencia. La levanto. La quiero colocar de nuevo.
Quito mi resistencia de mi pinza, de mi cautín que se quedó pegada, y aquí la voy a colocar. Listo, ahí está. Aquí está la resistencia. No se ve bien, pero vamos a ver si le ponemos un poquito más aquí. ¿Cómo hago para que se vea mejor? Ahí. Aquí está la resistencia. No se ve casi, pero ahí está, ahí se ve. Aquí está la resistencia. Voy a acomodar aquí. Ay, que esto se cayó aquí. Listo, aquí, listo. Ok. Sí, me traje el pack de capacitor, pero yo por ejemplo acá, si yo quiero, como les dije, tenemos que aprender a realizar micro soldaduras. ¿Qué puedo hacer yo? Si me traje el pack de capacitor, sencillo, no pasa nada. Busco el punto visible. Busco el punto visible. Rapo un poquito. Quita el punto visible. Y ahí hago un micro jumper. Como aprendimos en la clase del viernes. ¿Ven el punto visible? En este caso, yo veo acá que esto está a tierra. Porque esta línea viene de acá. Esta línea viene de acá y esto está a tierra. O sea, yo puedo agarrar una tierra de aquí. O de aquí. O aquí mismo. Fácil. Fácil. Tenemos que aprender a buscar el punto visible, como aprendimos en la clase del viernes también. Sí, hay muchos ICs que internamente traen mucha resina, pero hay una técnica también que no se las he dicho y me disculpan, pero me acordé ahorita. Que es usar WD-40, o muchos acá en Venezuela se consigue así, WD-40. Un varistor puede ocasionar una falla en módulo Wi-Fi de Bluetooth, sí, correcto, una pérdida de señal, ¿verdad? En vez de usar flux, voy a usar esto. Y también sirve para retirar la resina. Por ejemplo, este componente que vemos acá, tiene mucha resina. ¿Qué hago yo? La aplico. Con esta técnica nosotros retiramos las bobinas de los iPhone con aire caliente rápido. Busca un holder de PCB. Sí, igual se quita con esta técnica. Entonces aplicamos el aceite. Dejamos un poquito. ¿Cuál es la función del aceite? Les voy a explicar. Ustedes se acuerdan cuando nosotros vamos a freír pollo o vamos a freír algo con aceite en la cocina.
Bueno, tenemos una sartén. Imagínense que tenemos una sartén. Imagínense. Y esa sartén está caliente y le aplicamos aceite. ¿Dónde se va a concentrar el calor? En el aceite, ¿verdad? Y aparte el aceite tiene propiedades que llega a más profundidad, a más lugares, ¿verdad? Porque tiene una capacidad, una baja densidad, menor que la gravedad. Entonces ayuda a llegar a componentes mucho más allá. Entonces, se imaginan ese IC que tiene resina debajo, le cae aceite y le aplicamos calor. ¿Dónde se va a concentrar el calor? En el aceite, ¿verdad? Al aceite tener una baja evaporación, no va a evaporar tan rápido y nos va a ayudar a retirar mucho más rápido el componente. Entonces, eso se llama termotransferencia, cuando el calor se transmite hacia otro lugar. Termotransferencia. Entonces, ese aceite va a permitir una buena termotransferencia entre la temperatura que vamos a colocar hacia los packs, y va a ayudar a que el componente nos levante mucho más rápido. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocasiona palomitas de maíz? Porque no tenemos nuestra estación debidamente calibrada, o estamos aplicando algo mal, no limpiamos el área o no hacemos algo más. Entonces, ¿qué hago yo acá? Hago lo siguiente: uso mi hojilla, mi herramienta, y voy a quitar la resina. Y aquí, sí, 200 grados. Ahora voy a colocar mi estación en mi temperatura calibrada. Y aplico suficiente aceite. ¿Qué hago? Estoy pendiente de los componentes alrededor. Está. Miren, ahora miren los packs. Aquí tenemos un pack. Tenemos todos los packs. Miren, la resina quedó en la PCB. Ahora vamos a ver el IC. Miren el IC. Miren el IC. Perfecto. No se fue ningún pack. Miren la PCB. Aquí están todos sus packs. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Igual. Ahora bajo de nuevo. Full resina. ¿Qué es lo importante? Retiré mi IC que tenía resina debajo.
y salió correctamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Se supone que cuando nosotros vamos a retirar el viejo, no pasa nada. Pero si vamos a colocar un nuevo, si es importante, en este caso vamos a inspeccionar cómo está el IC. En este caso el IC, acá tiene un pedazo de resina y acá se astilló un poquito, pero lo analizo y fue solamente un pedazo de la cubierta, no fue nada, fue un pedacito de la cubierta. El IC por debajo no está partido. Si analizo de lado, miren, si el IC a ustedes se les parte en una esquinita un poquito, él tiene por arriba una capa protectora de silicio. Es una capa para evitar que haya transferencia térmica. Una capa de silicio, una pequeña capa. Si el IC ustedes lo ven de costado y está partido totalmente, si usted lo ve de costado y está partido totalmente, está malo, ya lo dañó. Pero si es la capa protectora, porque él va a tener dos capas, miren, ven una pequeña línea acá, aquí está una línea y la capa protectora es la primera línea, la de arriba, ¿ven? ¿Están viendo? Entonces, eso se llama una capa protectora de silicio o de borio en muchos casos, que ayuda a proteger el circuito contra humedad y ayuda también a reducir el calor dentro del circuito para que no sobrecaliente, para disiparlo. Entonces, si nosotros analizamos el circuito, lo vemos de costado y se partió completo a la mitad, se fracturó a la mitad, que casi nunca pasa, dañamos el circuito. Si el IC se parte a la mitad o se parte un costado, dañamos el circuito. Pero si está así, solamente la parte de arriba, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no dañarlo? Aparte, tenemos que agarrar, son las partes de arriba, no agarrarlo hasta abajo, sino agarrarlo un poco arriba nada más. No lo agarren completo, porque cuando hacen presión abajo pueden partirlo. Agárrenlo solamente arriba. Entonces, esta técnica les sirve igual porque IC está full de resina. Es para sacar los U2 con resina y todo igual, les sirve la misma técnica. Ya saben, WD-40 y calor, la misma temperatura para retirar resina. Después usan el WD-40 como si fuera flux, solamente para eso. Ahora, ¿cómo voy a retirar mi resina que es dura? Esta resina es la más dura que hay. Este es un iPhone 5, la resina es la más dura que hay. ¿Cómo la retiro? De esta manera igual. En el IC lo puedo hacer de esta manera. Aquí tengo el circuito integrado. Lo voy a retirar. Voy a colocar mi PCB a un lado. Aquí sí necesitamos un holder para un sostenedor de IC de circuito integrado. Vamos a ver si este nos va a servir, que creo que el IC es muy pequeño. En este caso es muy pequeño y aquí tenemos que usar la pinza. Entonces, aquí yo hago para el IC esto, hago lo siguiente. Igual mi punta de cautín, igual como la técnica de la resistencia, la parte fina de la punta del cautín de este tipo de punta, igual
y aquí voy a hacer lo mismo. Voy retirando mi resina poco a poco. ¿Ven cómo va saliendo? Vamos a limpiar un poquito. En este caso yo uso esto. Pueden usar alcohol y glicerina. La glicerina, como les dije, si ven que está muy dura, como en este caso, que es mucho más dura, ¿verdad? Como las memorias NAND también usan esta técnica para limpiar y para retirarlo. No cambien la fórmula, solamente usen primero una. Si no les funciona, usen la otra. Siempre hay que tener varias alternativas. Igual aplico mi WD-40 y sigo limpiando. Aquí ya la resina. Limpiamos. Miren cómo van. Miren. ¿Ven? Seguimos limpiando WD-40. Vamos a seguir limpiando el IC. Con la punta del cautín igual. Ahora le quitamos la resina.
limpiador de contacto. Miren qué bonito. Me quedó un poquito, bueno, vuelvo aquí, igualito. Mi cautín. Está. Ahí está. Profe, debe hacer con cuidado para no hacer un pack. Sí, claro, ser muy... O sea, ustedes pueden ver que yo le doy duro, pero no, eso usted tiene que darle suave, sale suave. Usando esta técnica, la resina sale suave, como si fueran a limpiar los packs igual, le van dando suave, suave, suave. Eso hay que limpiarlo bien para que no modifique la altura al momento de hacer rebal incorrecto. Miren cómo está, bello, bello. Un IC que está full de resina. ¿Cómo creen ustedes que esos chinos allá en la China, que le dicen no, te vendemos ICs nuevos en blister? ¿Ustedes creen que le están vendiendo ICs nuevos cuando vienen malos? No, señor. Y ellos tienen máquinas automatizadas que hacen eso. Limpian los ICs, los lavan y los meten en blister. Son puros ICs reciclados. Es muy rara vez que sean nuevos. No pueden usar cepillo de alambre, porque si usan cepillo de alambre van a descubrir todas las líneas. ¿Me entienden? La máscara de soldadura del IC y se le van a unir los packs. Quedó nuevo, papá, nuevecito. Vamos a venderlo como los chinos. Este es un códec de audio de un iPhone 5 de paquete. Ahí lo que nos falta, ¿qué nos faltaría ahí? Hacerle revalen. Bueno, saco en Facebook. ¿Quién compra IC? Para hacerle revalen y ya. ¿Ven que es fácil? Nada es imposible. Cambio de aleación ayudaría. Claro, tienen que aplicar todos los procedimientos. Claro, ya ahí faltaría hacer revalen y seguir el procedimiento. Pero ven que nada es imposible, nada es inalcanzable, nada es inalcanzable. La resina de la PC se retira igual con la misma técnica. WD-40, la dura. Prueban primero con la primera fórmula, si no les da, usan esta. Con esta técnica, el cautín, la punta del cautín igual. El U2 del iPhone, vamos a ver si tenemos uno aquí. Aquí está un iPhone 5. Vamos a retirarlo y les voy a mostrar cómo retiro yo. En el caso del U2 del iPhone 5, que está debajo del CPU, ¿verdad? Es el U2 más complicado y más delicado que hay, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Verdad? Siempre en el iPhone 5, el único caso, que les digo sinceramente, el U2 viejo lo pueden sacar de una PCB que está apagada, pero para colocar el nuevo no podemos sacarlo con calor totalmente. Tenemos que reducirlo, ¿verdad? En el U2 del iPhone 5. ¿Qué uso yo? ¿Qué técnica uso yo en este caso? En este caso uso otra técnica diferente. Yo uso un mini Dremel, un mini Molotow. Con mi punta, una punta de diamante fina.
Ok, vamos a mostrarles esto y para que vean. Entonces, Robert, el colega Robert, colega, si quieres ver videos reparando en vivo, en mi Facebook hay más de 100, son gratis. Hasta CPU hemos levantado en vivo y han prendido. Estamos aquí porque si para verme reparado en vivo, para verme reparando en vivo, para eso ven mi Facebook. Para eso ven mi Facebook. Pero bueno, vamos, aquí estamos para aprender, no estamos para mostrarles lo que siempre hacemos, no para aprender. Entonces, esto es lo que vamos a usar para el U2 del iPhone 5. Sí, Eduardo, a veces vienen de China muy mal revoleados, lo tratan muy mal, ya me ha pasado, pero a veces esos chinos no le venden nada nuevo a uno, se la saben todas. Bueno, vamos a mostrarles cómo vamos a hacerlo del U2. Sí, lo puedes sacar con cautín, Luis, pero yo lo hago de otra manera para sacar el viejo. Te voy a mostrar cómo lo hago. Voy a cambiar la cámara. Bueno, lo primero que hago, voy a retirar mi blindaje. Ya saben cómo retirar blindaje, la técnica la aprendieron en el curso. Aplico flux de lado. Y voy a buscar mi pinza. Ahí, Eduardo, lo que puedes hacer es tratar de cambiar las aleaciones, como hemos aprendido en el curso, si lo has hecho ya. Aquí voy a retirar mis blindajes. Listo, salió el blindaje, vamos a esperar que enfríe un poquito. ¿Qué flujo estás usando? Y aquí tenemos el U2, el famoso U2 del iPhone 5. Antes, uy, qué raro. Tiene que ser alguna aleación o algo que está ahí contaminando un agente o algo. Es lo raro. Entonces aquí, bueno, voy a encender mi Dremel.
Entonces lo hacemos con cuidadito y vamos poco a poco, capa por capa. Entonces ya aquí comí un pedazo con el Dremel. Ahora, ¿qué hago yo? Voy con mi bisturí poco a poco. Sí, se usa para no levantar los packs o cuando estás en un lugar muy que veas que es muy delicado. Y aquí estoy viendo el primer pack. Hay que tener mucha paciencia. Eso lo venden en donde venden accesorios de uñas para damas. Ese es uno de uñas, incluso dice nail no sé qué, American Nail dice este. Bueno, vamos al receso porque ya me están diciendo que es la hora, no me he dado cuenta. Vamos al receso, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Vamos al receso, vamos a dejarlo así y continuamos al regreso con la técnica y con lo que seguimos de la clase. Entonces, vamos a aprovechar este receso para poner en práctica la técnica de soldadura de las resistencias, los que puedan y tengan la punta, y también para poner en práctica para seguir buscando los varistores y hacerle las mediciones.
Sí, por lo general cuando un IC está dando problemas puedes hacer el revaling y volverlo a colocar, pero normalmente siempre es recomendable reemplazarlo. Entonces, vamos a ver qué hora son. Son las 11:48. Vamos a dar un receso para que puedan almorzar y eso. Y regresamos. Vamos a dar un receso de 1 hora, ¿verdad? Para que puedan almorzar, ir al baño, hacer sus cosas, sus necesidades. Y volvemos, ¿verdad? En el receso van a aprovechar y van a identificar varistores, poner en práctica la técnica de soldar correctamente, y vamos también a identificar varios tipos de varistores, hacer las mediciones correctamente. ¿Por qué pasa la falla de la soldadura o de los ICs, los U2? Por el cable de carga. Eso lo vamos a aprender en unas próximas clases. Todo eso cuando lleguemos a la clase de TriStar, vamos a aprender eso, para que te haga falta. Entonces recuerden la tarea de ahorita: identificar varistores, ¿verdad? Identificarlos en el esquemático, el varistor también, y también poner en práctica los que puedan la técnica de las soldaduras también, de resistencia, que es muy sencilla, con estaño en pasta colocar. Nos vemos en 1 hora, son prácticamente las 2. A las 3 horas de Venezuela volvemos con la transmisión para seguir. A las 3 de la tarde, hora de Venezuela. Aprovechen de almorzar y volvemos al rato.